ejemplo, en la ruta decisiva estamos viendo que gran relevancia va a tomar lo que hagan los legisladores, ¿no? Lo que hagan, tanto en lo que queda de la actual legislatura, como la que se configure el próximo año, ¿no? Vamos a recordar que hay elecciones intermedias el próximo año, ¿no? Y precisamente tenemos una mesa de, pues, qué va a pasar, ¿no? Con las medidas, con las políticas públicas que se deben impulsar desde el Congreso, pues para recuperar el crecimiento. Ahí nos van a acompañar, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, de Morena, la diputada Ana Lilia Herrera, del PRI, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, todos ellos que con esta responsabilidad, ¿no? Que les hemos pedido y que nos digan, nos ayuden a trazar la ruta decisiva desde el Congreso. Bueno, pues qué importante, ¿no? Como bien mencionas, vamos a tener un año electoral, que ya empezaron las elecciones, ¿no? Por lo menos a nivel mediático, sí, ¿no? Desde luego, como tú mencionas, estamos observando que hay, inclusive está hablando de aprehensiones, se está hablando y a nivel en los escenarios públicos, ¿no? Pensamos que esto tiene una connotación política, yo creo que eso se tocará en esta mesa, al igual que cómo quedará asentada la próxima Cámara, ¿no? Donde sería sano, desde mi punto de vista, por lo menos una oposición fuerte. Sí, pues como dices, ya está arrancando el periodo electoral, se están moviendo muchas fichas. Como decíamos, es que en este teatro político todos están jugando partes algunos muy determinantes y otros que no saben dónde van a estar parados, ¿no? Y la debilidad política de los partidos, ¿no? De oposición, que no sabemos si va a haber pues uniones en algunos estados, o para la misma gobernaturas, ¿no? ¿Cuáles son las alianzas que se van a hacer? Creo que va a ser una mesa muy interesante. Sin lugar a dudas. Hola amigos de Forbes México, seguimos en nuestro foro Forbes Conecta la Ruta Decisiva y ahora vamos a tocar un tema muy relevante porque tiene que ver con la agenda legislativa con la que vamos a cerrar este año y pues con la que se va a abrir el próximo, que estaría marcando la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y pues ver hasta dónde nos ha llevado la llamada 4T en términos de iniciativas legislativas. Para este panel nos acompañan Ana Lilia Ansaldo, diputada del PRI, Miguel Ángel Chico, senador por Morena, y Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN. Se antoja esta pregunta, quizá un poco provocativa, si se puede ser o hacer oposición legislativa en cuanto a iniciativas económicas. La madurez política implica hacer propuestas y nosotros hemos recibido con demasiada frecuencia ocurrencias del señor presidente de la República. Entonces hemos adoptado como lema a cada ocurrencia una propuesta y a cada falta de verdad una clarificación correspondiente. En el caso de un bloque que hemos conformado con el Movimiento Ciudadano, con el Partido de la Revolución Democrática y con el PRI, hemos querido tener ese sentido de crítica propositiva y comprometida. Y por eso nosotros hemos acompañado esto con iniciativas, en algunos casos de los 4 partidos, en otros de algunas de las diferentes combinaciones. La población ya no quiere descalificaciones, lo que quiere son acuerdos y sobre todo resultados y más resultados. Y frente a esto necesitamos sumar el esfuerzo de la sociedad y de los partidos. Por eso en los meses recientes hemos acompañado una importante cantidad de iniciativas de la sociedad civil, porque frente a un gobierno sin capacidad de respuesta suficiente, pasmado en algunos momentos, necesitamos que sea precisamente la sociedad la que saque la tarea adelante. Nosotros creemos en la doctrina subsidiaria, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y ese es el sentido de la actuación que debemos tener en este momento y es la inspiración que nos está alentando para poder estar construyendo. En el año en curso tenemos muchos retos. Por ejemplo, vamos a tener que construir una Ley General de Educación Superior y la estamos construyendo con los demás partidos también y con el propio titular de la Secretaría.
tenemos que construir una ley general de ciencia, tecnología e innovación. Ambas son propuestas nuestras y hemos ido colaborando en el camino. Por ejemplo, Ana Lilia ha estado muy involucrada en ambos temas, fue secretaria de Educación de la entidad federativa de mayor tamaño. Siendo senadora de la República, hizo una gran propuesta para el acceso a la información y hacer repositorios públicos de todo lo que se produce al nivel de la ciencia. Entonces, creo que podemos construir, sobre todo porque en el caso que nos ocupa, lo que tenemos que buscar es la innovación. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y el motor más grande de la economía que tenemos que buscar en este momento precisamente es la innovación. Necesitamos hacer una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología, innovación y sobre todo apoyar el aspecto económico. Por ejemplo, en su momento también presentamos la propuesta de crear un consejo de atención para la emergencia económica. Lo existe en la Constitución desde 1924 para un Consejo de Salubridad General. Creemos que debe haber este tipo de circunstancia y lo que nos toca lograr en el camino es esto, construir, construir y construir. Con nosotros cuentan con mucho gusto. Yo les extiendo la mano. Quiero pedirle en especial a Miguel Ángel, que es un interlocutor muy confiable, que nos ayude desde el interior de Morena, porque en ocasiones el presidente da el manotazo y llegan una serie de peticiones sumamente inapropiadas. Y esto hay que recordar que nosotros somos un poder y no solamente un querer legislativo. Pues la oposición se ha juntado, ha negociado para enfrentar, diría yo, políticamente, no como enemigos, sino como adversarios. Así tenemos que ver la política. Nosotros en el grupo parlamentario de Morena, pues vemos que la política económica, la política social debe construirse en un país donde supera a los 52, 53 millones de pobres. Entonces debemos de sustentar una tarea legislativa a favor de los más vulnerables. Claro, debemos también de tomar en cuenta al sector productivo, al capital. Nosotros vemos cómo el presidente de la República ha recibido empresarios de los diferentes estados del país, pero también ha recibido a sindicalistas, inclusive de otras fuerzas políticas. El acuerdo o este acuerdo que se tuvo en Palacio Nacional sobre las Afores, donde estuvo Carlos Aceves del Olmo, que es dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, un sector del Partido Revolución Institucional. Entonces el presidente pues ha demostrado que deja a un lado también el tema de partido para poder, junto con otras fuerzas políticas, construir lo que más conviene a México. Entonces, si bien ya se comentó en este panel que quizá no sea la solución definitiva a las clases por televisión abierta, pero es lo que podemos tener en este momento que estamos viviendo, en esta crisis de salud que está viviendo la humanidad. Repito, tener a las televisoras, a las 4 televisoras de televisión abierta y poder suscribir ese convenio y llevarlo a cabo, y que el día 24 ya se inició el ciclo escolar, creo que es un éxito. El tema de la reforma en los Afores es otro éxito de este gobierno y que nosotros tenemos que llevar al mundo legislativo, y creo que ahí podemos lograr un acuerdo. Hablando de la oposición en el Congreso, creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque es un tema de verdad que sirve mucho al obrero, al trabajador, al jornalero agrícola. También el tema que se logró de los hospitales privados para combatir este tema
de salud tan fuerte que estamos viviendo, pues es otro acuerdo en donde podemos ver que las diferentes entes de la productividad, los sindicatos, los trabajadores, el aumento al salario mínimo histórico, pues son muestras de que vamos avanzando en el tema de los acuerdos económicos, pero bueno, pues desgraciadamente este atorón por el tema de salud pues nos ha hecho que reconstruyamos también el tema legislativo. No hemos podido sesionar de una manera como debería de ser, que estemos todos en el pleno. Ahora pues tenemos que cuidarnos de este asunto que está viviendo la humanidad, pero yo veo el grupo parlamentario de Morena la disponibilidad al diálogo. Claro, tenemos gente que defiende, que viene de la izquierda histórica, que son fundadores de Morena, que defendemos los ideales de la ideología de la izquierda, pero me refiero a esos que fundaron Morena, que bueno, pues ahí en la máxima tribuna del país, como es la Cámara de Diputados, bueno, pues defienden sus puntos de vista, como también lo hacen los demás partidos, pero creo que hay en la mayoría de los 500 de los 500 diputados, gente dispuesta al diálogo, incluso aquellos que son de extrema izquierda o de extrema derecha, podemos llegar a acuerdos por bien de nuestro país. Gracias. A ver, a mí me parece que no podemos caer en falsas polémicas y que tenemos que ser muy claros, y creo que lo hemos sido como oposición. Desde el inicio en el grupo parlamentario del PRI nos hemos definido como una oposición que construye, que está dispuesta, por supuesto, a escuchar a la mayoría y a hacer propuestas muy concretas. Y hemos encontrado una enorme coincidencia con el resto de los grupos parlamentarios de oposición. Me refiero desde luego al PAN, a Movimiento Ciudadano, al PRD. Desde marzo, más de 125 legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluso hay algunos de Morena muy relevantes, como Porfirio Muñoz Ledo, como Lorena Villavicencio, abrazamos esta propuesta que viene de la sociedad civil, que viene de los especialistas, de que se implementara un ingreso básico vital. ¿Qué significa? 3,746 pesos que de forma temporal, universal, sin condicionamientos, sin burocracia, pueda entregarse a aquellas personas que han perdido su fuente de ingresos, y hablamos de empleos formales y de empleos informales. ¿Por qué? Porque es un recurso que permite poner alimentos sobre la mesa, y poner alimentos sobre la mesa puede evitar, por ejemplo, que los estudiantes tengan que irse a trabajar y tengan que abandonar sus estudios. Entonces, no hemos tenido respuesta, como tampoco la tuvo la sociedad civil con la carta que envió al jefe del Ejecutivo. No hemos tenido una respuesta al respecto. En corto, lo que nos dicen los diputados de mayoría es que no hay recursos. Y yo creo que este es un momento de replantear las prioridades, porque vivimos una situación extraordinaria en todos sentidos. Y yo quiero decir que si este recurso se diera durante 2 meses a 33.75 millones de personas en México, estaríamos hablando de un costo menor a la refinería Dos Bocas, de un costo menor al Tren Maya. Entonces, sí me parece fundamental que pueda el gobierno federal, entiendo que son compromisos de campaña, entiendo que son proyectos prioritarios para el presidente, podrían posponerse para evitar lo que ya está ocurriendo, que muchas familias ya vendieron lo que pueden vender, están empeñando lo que pueden empeñar, están endeudándose más. Yo tengo giras periódicamente y ya muchas familias lo que me dicen es, pues ya hacemos 2 comidas al día, porque hay que pagar la renta. Entonces, creo que esta es una situación muy sensible, de altísima prioridad, y bueno, no hemos tenido una respuesta al respecto. Quiero decir que también hubo una gran polémica en una iniciativa que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, pues para quitar el contrapeso que somos.
esta facultad exclusiva que tenemos para aprobar el presupuesto, bueno, pues desaparecía prácticamente en esta propuesta que nos fue enviada. Y hablando de esta capacidad que se puede tener de construir consensos, de lograr acuerdos, quiero decir que se quedó en la mesa un dictamen aprobado por todas las fuerzas políticas que, al contrario de lo que había propuesto el gobierno federal, estaba regido bajo cuatro principios. Respeto a la división de poderes, obviamente reservar y conservar esta facultad de aprobar el presupuesto que tenemos las diputadas y los diputados, mitigar la discrecionalidad, que también hay que reconocer que ha sido una constante en todas las iniciativas que en estos meses de gobierno, en este año y 9 meses de gobierno, ha propuesto el Ejecutivo, y, por supuesto, impulsar la transparencia. Sesionamos en varias ocasiones, en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, y me parece muy lamentable que, siendo la emergencia económica pues un tema de vital atención, pues se haya quedado ahí en el tintero. Ya no entendimos si fue un acuerdo nada más para tenernos tranquilos o si realmente se quería solucionar este asunto. Tendremos este año también una caída muy grave de participaciones para los estados y los municipios. Se estima que al menos será de 137,000 millones de pesos. Esto nos tiene que llamar a atender de forma urgente este asunto, porque el fondo de estabilización va a ser insuficiente, ¿no? Me llama la atención otra vez estos austericidios, porque en el informe trimestral que nos envió la Secretaría de Hacienda, resulta que educación y salud son de los rubros con más recorte. Insisto, sí hay que apretarse el cinturón, pero no podemos apostarle a la parálisis de las instituciones cuando brindan servicios de vital importancia para la población. Solamente la Secretaría de Educación tendrá un recorte de más de 4,000 millones de pesos. ¿A dónde van a parar? No lo sabemos, y hay muchísimas carencias que tienen los planteles educativos que ya deberían estarse también preparando para, cuando se pueda controlar el tema de salud, puedan regresar en condiciones y con seguridad las niñas y los niños a clases. Y bueno, nos acercamos a un cierre del año, a pesar de que estamos finalizando agosto, empezando septiembre, falta poco tiempo, pero septiembre, octubre, noviembre históricamente son muy relevantes en la Cámara de Diputados, sobre todo, porque se debate, se negocia lo que va a ser la ley del presupuesto, y en este caso la ley de presupuesto para 2021. ¿Ustedes creen, amigos legisladores, que en esta ocasión por lo menos se dé certidumbre a la disciplina fiscal, algo que se ha aplaudido en los años en que ha estado la actual administración en el poder? Bueno, yo soy un convencido de que este presupuesto que está por presentarse en Cámara de Diputados, llegaremos a los acuerdos necesarios. Vimos en la reunión del pasado miércoles, la semana pasada, en San Luis, donde estuvieron, si no estoy mal informado, 31 gobernadores del país y el presidente de la República. Muchos auguraban una reunión donde iba a haber un gran pleito, y creo que se llegaron a acuerdos importantes. Claro, también hubo pues espacios que los gobernadores dieron su sentir, dieron sus puntos de vista, fueron críticos. El presidente de la República estuvo atento, estuvo muy al pendiente de cada uno de los señalamientos que dieron los gobernadores. Eso fue lo que trascendió en los medios de comunicación. Lo que viene en la Cámara de Diputados, viene una, diría yo, gran polémica nacional, viene un gran debate por cómo vendrá seguramente el presupuesto. No lo conocemos aún, no se ha comentado abiertamente cómo vendrá este presupuesto de ingresos, pero yo soy un convencido que debe ser un presupuesto austero, como se ha dicho en el panel, pero también que no
perjudique a, a la administración pública, que las diferentes dependencias tengan la libertad económica en su presupuesto, pero esa libertad económica debe estar supeditada a la rendición de cuentas, debe estar supeditada también a que no haya actos de corrupción, que ha sido una bandera del gobierno que encabeza el licenciado López Obrador. La rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción. Vendrá ya pues este 1 de septiembre, este periodo de sesiones. Yo confío que las diferentes fuerzas políticas lleguemos a acuerdos. Si bien se ha dicho en los medios de comunicación que el grupo parlamentario de Morena pues tiene diferentes actores, tiene diferentes hombres y mujeres y hombres que vienen de diferentes partes del país. Somos mayoría en esta elección del 2018. Morena no solo tuvo éxito en los más de 30 millones de votos del presidente López Obrador, en este tiempo candidato, sino también en los diferentes distritos que estuvo en competencia, los 300 distritos electorales más los de representación proporcional. Yo pienso que hay talento, pienso que hay solidaridad con los mexicanos que menos tienen. Ahorita hay que pensar mucho en esos mexicanos, como se ha dicho aquí en este panel tan importante, que han perdido sus empleos en la economía informal, pero también en la economía informal, la formal y la informal, y que debemos de atenderlos, ver cómo puede poco a poco irse reactivando la economía. Tenemos que tener un presupuesto que la economía se reactive no solamente al corto, sino también a largo plazo y también a mediano plazo, y que podamos sacar adelante al país. Yo cada que puedo, y lo hago con mis compañeros en el WhatsApp, cada que hay una esperanza de la vacuna o de algún medicamento que venga a solucionar esto nos va a permitir pues salir adelante de verdad de este tema de salud, este acuerdo que también ha celebrado el gobierno de México con la Fundación SLIM, con el gobierno argentino y 2 laboratorios para poder distribuir la vacuna en toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, América Latina y el Caribe. La verdad es un gran logro, porque teniendo la salud, pues vamos a salir adelante. Entonces, este acuerdo que se ha logrado en el tema de la vacuna nos permite ahorrarnos algunos meses o quizá un año. Yo espero que ya en algunas semanas podamos tener solucionado este tema, y va a ser parte muy importante del presupuesto. Gracias. El año pasado, el presidente de la República tuvo la oportunidad, por primera ocasión en la historia, derivada de una reforma constitucional, de presentar un Plan Nacional de Desarrollo. Nos llegó el documento en 2 versiones en los últimos minutos del 30 de abril, al cierre del periodo. Uno con generalidades insuficientes y el otro con criterios de carácter partidario e ideológico. Desperdició la oportunidad. He sido profesor de la materia de planeación en la universidad, no pasaría el primer examen de medio término. El propio doctor Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, un hombre muy serio, terminó renunciando. La carátula de presentación de un ejecutivo federal y los ejecutivos estatales y en los municipios, y hay quien ya lo ha hecho y muy bien, por ejemplo, nuestra amiga Ana Lilia ya encabezó un ayuntamiento, saben de la importancia de la responsabilidad de presentar un presupuesto. Y este presupuesto lo tiene que entregar el presidente con 2 documentos muy importantes. Uno, el 1 de septiembre presentará su informe de gobierno, no va a tener muchas noticias agradables.
Y segundo, el 8 de septiembre, el paquete fiscal, la parte de ingresos y la parte de egresos. ¿Dónde deben de concentrarse las prioridades? Pues son muy obvias. Uno es la reactivación de la economía y la otra es la redistribución del ingreso para el bienestar y bienestar de las personas. Cuando nosotros estábamos esperando una propuesta de reasignación presupuestal, nos llegó una ocurrencia de una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que no atiende sino a una petición para que la Cámara de Diputados abdique su potestad más importante, que es la de asignar el presupuesto. Entonces, cuando hay una baja de ingresos o cuando hay una necesidad de reasignar presupuesto, lo que se tiene que hacer es atender los grandes temas del país. 1, salud, pobreza y educación. 2, la reactivación económica. 3, la inseguridad. Y 4, el combate a la corrupción. Por eso nosotros hicimos diferentes propuestas en su momento y se va a requerir mucha madurez. Por ejemplo, mucha humildad del presidente para reconocer que sus obras faraónicas y suntuarias no son prioritarias en este momento, que necesitamos sobre todo fortalecer el pacto fiscal y el federalismo para que en los 2.457 municipios del país, que es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, pueda tener obras, pueda tener la generación de infraestructura y sobre todo entender que hay un conjunto de sectores que están padeciendo: la industria de la construcción, la de la infraestructura, la exportadora, la automotriz, todo lo que tiene que ver con diferentes aspectos muy significativos, y cuidar desde luego el tema de las finanzas públicas. Este gobierno lamentablemente no ha cuidado las finanzas públicas. Se tenían varios fondos de reserva que se han venido agotando. 1, el Fondo de Estabilización Petrolera. Antes de la crisis más reciente se lo empezaron a gastar. 2, el Fondo para Gastos Catastróficos en materia de salud, también. 3, el Fondo para atender los desequilibrios a entidades federativas y municipios, también se ha ido gastando. Entonces necesitamos una sensibilidad para que nuestro presidente crezca y madure como jefe de gobierno y como jefe de Estado y nos haga llegar una propuesta sensata para atender las necesidades. Por ejemplo, el abasto de las medicinas, las personas y los niños y personas con cáncer que desde el año pasado empezaron a tener problemas para su atención integral, y por eso estamos convencidos que esa oportunidad del presupuesto nos da para muchas posibilidades. Por ejemplo, la condonación, la exención de impuestos a contribuyentes que hayan padecido en esta emergencia económica que hemos tenido recientemente, la mayor cantidad de apoyos para que cada persona tenga lo necesario, y esperemos ese aspecto que será precisamente para el martes 8 de septiembre. Con nosotros cuentan para poder sumar, pero no queremos tampoco generar expectativas falsas porque no tenemos la mayoría en este momento y es muy frustrante en ocasiones ganar el debate y perder las votaciones. Apelo en ese sentido a la mayoría, a que seamos realmente un poder legislativo, no un querer legislativo, y que cuidemos de cara y de frente al país la atención de todas las necesidades que están siendo con un requerimiento creciente para poder ser atendidas. Pues yo no sé si somos un querer legislativo, porque a los quereres se les respeta. Y creo que de pronto no hay mucho respeto por el trabajo de la oposición en la Cámara. A ver, creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar a un lado la agenda electoral. De verdad, la crisis de todo tipo por la que estamos viviendo, particularmente la de salud, va a pasar. Efectivamente, gracias a la inversión que otros países sí han hecho en tecnología, en innovación, en ciencia, México tendrá acceso a una vacuna. Pero el saldo nacional de esta crisis que en todos sentidos estamos viendo
pues tendrá una responsabilidad y tendrá un gobierno responsable. Creo que es momento de escuchar no solo a la oposición en el Congreso, de escuchar a las entidades federativas, de ir analizando las distintas soluciones, los distintos problemas que tiene cada región del país y de sumar las mejores ideas. Creo que, desde luego, en materia fiscal habrá que preservar la capacidad productiva, crear condiciones sanas y viables para la reactivación económica. Hay que generar mecanismos de liquidez para las empresas, pero también hay que generar certidumbre con decisiones apegadas a la ley, que es algo que también hay que señalar ha faltado. De pronto resulta que el propio Estado es el que violenta el Estado de Derecho. Necesitamos fortalecer la hacienda pública, medidas anticorrupción que combatan la discrecionalidad, que vigilen el gasto público, que eviten contrataciones directas como hemos visto y el desarrollo de los programas sociales. Yo no quisiera pensar que esta crisis de salud es un pretexto para el autoritarismo o para la discrecionalidad. Esa frase de que viene como anillo al dedo creo que todavía requiere una amplia explicación porque el actuar del gobierno federal pues no ha sido congruente y no ha sido congruente con los más pobres. Y pensando en cómo podemos impulsar una agenda de consenso, cómo podemos encontrar soluciones, porque yo quiero decir que al grupo parlamentario del PRI le interesa que al presidente, que al gobierno federal le vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos los mexicanos. No queremos, y creo que en política es muy mezquino querer crecer a costa de que a otros les vaya mal. Entonces, ¿qué queremos plantear y cómo visualizo, por lo menos en lo personal, que podemos encontrar alternativas de solución? Pues haciendo una agenda temática, porque a lo mejor esto de distribuir recursos a los estados cuando lo que se quiere es concentrar poder no tiene mucho sentido. Pero si pensamos en temas específicos, si pensamos que las crisis son también oportunidades para crecer en muchos sentidos, pensemos, por ejemplo, perdón que insista, en el tema educativo. Se dice que se han escuchado muchas críticas, pero pocas propuestas. Bueno, pues yo quiero decir que, por ejemplo, esta brecha, no solamente en la calidad de la educación, sino también esta brecha digital que hoy está acentuada. En muchas casas hay más dispositivos que personas, más personas que dispositivos, ¿no? La televisión, ya dije, no me parece que podamos condenar a los menores a ser receptores pasivos de información. Está aquí esta empresa CFE Telecom e Internet para Todos, que tiene 25,000 kilómetros de fibra óptica, que nos podrían hacer llegar a todo el país Internet de banda ancha. Entonces, tenía un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos, espero que no haya sido recortado. Sin duda, los maestros y las maestras son insustituibles. La mejor tecnología no sustituye esta posibilidad de interacción, de seguimiento, de acompañamiento que sí brindan las maestras y los maestros, pero creo que también esta situación está afectándolos a ellos, porque muchos de ellos ni siquiera tienen también ni los dispositivos suficientes, ni el acceso a Internet que se necesita, y creo que no deberíamos conformarnos con pagar a las televisoras para que puedan transmitir esta señal, que es muy loable, que resuelve la emergencia, sí, pero necesitamos ir más allá. Así que pues yo apostaría a que revisáramos con lupa el presupuesto rubro por rubro y viéramos no solamente los retos que tenemos, sino las áreas de oportunidad. Y yo coincido, Miguel Ángel Chico es un gran interlocutor. Ojalá, Miguel Ángel, pues que en muchos temas que tú también conoces muy bien, pudiéramos ir explorando por tema, por compromiso. La educación es un derecho llave, pero como ese, el de la salud, pues ¿para qué queremos una educación de lo mejor si ni siquiera vamos a estar vivos, ¿no? Entonces, desde luego, primero la salud, el tema de la seguridad, que va de la mano también con los niveles de deserción históricos que tendremos. Ahí sí vamos a hacer historia si no frenamos a tiempo, y yo quisiera aquí también dejar en la mesa una propuesta de tener una alerta Amber para todos aquellos menores que están abandonando la escuela y que podemos detectar muy bien a través del sistema educativo para encontrar los mecanismos y regresarlos, porque ese puede ser un camino sin retorno, malo para sus vidas y malo para el país.
Pues muy interesante lo que nos han contado, lo que nos han dicho en esta mesa, esta sí muy plural y muy equitativa. Nuestros amigos legisladores, Ana Lilia Ansaldo, diputada del PRI, Miguel Ángel Chico, senador de Morena, y Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, a quienes les pediría, por favor, pues una conclusión muy breve, muy somera, de lo que hemos platicado aquí en este panel de legisladores en la ruta decisiva. Hoy son tiempos de una realidad inédita y necesitamos innovar, pensar en lo que nadie ha pensado. Hay que fortalecer, primero, la participación ciudadana. Segundo, el Estado de Derecho, porque tenemos Estado de chueco. Y no hay convicción en ocasiones de nuestro presidente de respetar la legalidad. Y tercero, el tener contrapesos republicanos. El poder legislativo es un contrapeso y eso nos da facultades de seguimiento y de fiscalización. Y los principios que tienen que guiarnos son la verdad, la legalidad, apoyada sobre todo en criterios de justicia. Para ese propósito, nosotros necesitamos que nuestro presidente asuma una actitud distinta. Necesitamos un presidente que escuche, que lea, que concilie, que convoque, que no nos quiera dividir. Nos ha llegado al Palacio Nacional el virus del odio y el virus de la soberbia, y eso no nos está beneficiando. Nuestro presidente ve el mundo en lugar de atender el presente para diseñar el futuro por el espejo retrovisor y está señalando errores del pasado. Sí, hay que aprender de ellos, pero el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Y para eso necesitamos propuestas estratégicas por parte de todos nosotros. Ha llegado el momento de la unidad. Ha llegado el momento de hacer a un lado las pequeñas y las grandes diferencias. En el mundo maduro es más lo que une que lo que separa. Necesitamos entender la pluralidad como divisa y no como un mal tolerado. El 7 de septiembre se emitirá la convocatoria por el Instituto Nacional Electoral para la renovación de los diputados en San Lázaro para el año próximo. Tendremos una gran elección, la más grande de la historia del país en el año 2021. 15 gubernaturas, 30 elecciones locales, casi 95 millones de electores. Todos estaremos a prueba. México nos necesita. No tenemos derecho a fallar. Y en esto, el Congreso mexicano tiene que ser un factor muy importante, un resonador que registre todas las vibraciones, que lleve todos los trozos del alma, de los 300 distritos, de las 31 entidades federativas y sobre todo que nos dé altura de miras. La diferencia de lo que somos con lo que queremos ser es el tamaño de los sueños. Estos espacios de reflexión son muy importantes para la mirada interior del alma y sobre todo para buscar alternativas de solución. México nos necesita, México tiene problemas y nosotros deseamos colaborar. Con nosotros cuentan. Necesitamos una sociedad civil fortalecida y mejores instituciones democráticas. Ojalá que todos estemos a la altura de esta circunstancia. Miguel Ángel, te depositamos nuestra confianza, que es nuestra fe para poder interactuar desde el grupo interno de la mayoría, que aunque está sobre representada porque Morena obtuvo el 37.2% de la votación, en los trasvases, al aparecer ya los números a partir de septiembre, ya tenían esa mayoría. Hoy necesitamos mayoría de razón, mayoría de ética, mayoría de compromiso por parte de todos nosotros. Y con Ana Lilia subrayo también esa gran interlocución de madurez. La venimos desplegando desde el Senado. Ella fue vicepresidenta del Senado, fue presidenta de la Junta de Coordinación Política. Hagamos a un lado las diferencias. México nos necesita. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto estar aquí con Miguel Ángel, con Juan Carlos, a quienes les tengo un gran respeto.
y ojalá que podamos construir, porque estamos de verdad en una situación crítica. Cuando he hecho campaña para ser legisladora, mucha gente me pregunta, ¿para qué vamos a hacer más leyes? Si con que se cumplan las que tenemos, así me lo dicen, estaríamos totalmente bien servidos, ¿no? Así me lo expresan muchos de mis paisanos. Y yo creo que tienen toda la razón. Creo que el primer punto que deberíamos poner sobre la mesa es que se respete la ley. Y pues hay que predicar con el ejemplo. Creo que el gobierno federal necesita brindar certidumbre jurídica para recuperar la inversión que hoy México está perdiendo. Necesitamos replantear también cuáles son las prioridades. A mí me gusta mucho una frase de Mario Benedetti que creo que aplica muy bien a la situación que estamos viviendo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, hoy el mundo cambió las preguntas y creo que también debe cambiar las prioridades, la situación de salud, económica, de inseguridad que estamos viviendo, debe replantear las prioridades de la autodenominada cuarta transformación, porque si no va a ser un franco retroceso como lo estamos viendo en este momento. Hay propuestas sobre la mesa, sin duda perfectibles. Creo que hemos hecho ejercicios, no de esta legislatura, desde hace mucho, de Parlamento Abierto, muy interesantes. Yo recuerdo, fuimos senadores los tres, la reforma constitucional en materia de transparencia que nos llegó del Ejecutivo, tuvo en el proceso de dictaminación alrededor de 100 modificaciones. Yo diría, salió otra. Y salió otra gracias a las aportaciones de la oposición, gracias a las aportaciones de los académicos, de la sociedad civil organizada. Creo que este es un momento para estar unidos, este es un momento para realmente plantear las áreas de oportunidad y repuntar ahí en todos los rubros donde hemos retrocedido. Yo creo que estos meses de confinamiento nos permiten decir que los resultados del manejo económico y de salud están a la vista. Somos el tercer lugar mundial, lamentablemente, en fallecimientos por esta situación de salud que estamos viviendo y la economía va en franca picada. Necesitamos detener esta crisis que se está profundizando en México y que está lastimando a quienes más necesitan del acompañamiento de programas para el desarrollo del Estado. Y otra vez, olvidémonos de las elecciones. No podemos apostarle a tener una estrategia clientelar. Necesitamos condiciones de desarrollo, necesitamos garantizar derechos humanos y necesitamos hoy más que nunca una sociedad crítica y participativa que exija, junto con la oposición a sus gobiernos, y hablo de todos los órdenes de gobierno, los municipales, los estatales y el federal, que cumplan con la ley y que cumplan con la confianza que les fue depositada en las urnas. Bueno, yo creo que este ha sido un panel muy enriquecedor. La verdad, estar con Ana Lilia Herrera, con Juan Carlos Romero, es muy importante para este servidor, teniendo dos compañeros del Senado de la República que nos hemos encontrado en la Cámara de Diputados cuando mi coordinador, diputado Mario Delgado, me ha enviado como su representante a las reuniones de la presidencia de la Cámara de Diputados, que Ana Lilia está representando al PRI y Juan Carlos está representando al Partido Acción Nacional. Ahí nos hemos encontrado. Yo les agradezco los conceptos. Yo haré todos los comentarios necesarios con mi coordinador parlamentario para que pues, lo que se ha vertido, lo que se ha dicho en este panel y lo que se pueda venir en un futuro, pues se pueda dialogar y que decirles que en el grupo parlamentario de Morena nosotros buscamos la unidad. Nosotros sabemos que en la democracia no existe la unanimidad, pero existe la mayoría. Créanme que en el grupo parlamentario de Morena, a este servidor me han recibido
con afecto y me han recibido con respeto. Y yo les quiero decir que también ellos son respetuosos, aunque haya sido algunos diputados por tómbola, que yo lamento mucho que en tribuna he escuchado cuando se les critica. Creo que merecen todo el respeto y han buscado prepararse, y creo que ahora son grandes o muy buenos legisladores, o los que han llegado por representación proporcional o que ganaron en sus distritos. Es un grupo parlamentario muy plural, muy diverso, pero lo que sí les puedo decir a mis compañeros panelistas y a la gente que nos ve, que nos escucha, queremos el bienestar de México. Nos duele mucho en el grupo parlamentario de Morena saber que hay millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza. Por eso hemos apoyado los programas sociales del presidente López Obrador. Sabemos que esos programas, como todo en la vida, se pueden mejorar, son perfectibles, pero han buscado ser paliativos de esa pobreza en la que han caído o que viven millones y millones de mexicanos. También el grupo parlamentario de Morena somos respetuosos de las diferentes fuerzas políticas que integran la 64 legislatura, la 64ª legislatura, y que pues ya nada más nos queda un año para seguir sirviendo a la nación a través de la Cámara de Diputados. Yo estoy seguro que cada uno de los grupos parlamentarios harán el mayor de sus esfuerzos, harán la mayor enjundia. Hay que hablar, porque sí, la política es mucho de enjundia, para que México salga adelante. En cuanto a los temas que se han hablado del presidente López Obrador, pues es un hombre polémico, pero pues sigue teniendo una gran popularidad. Quiere decir que el pueblo lo sigue, como él ha dicho, primero los pobres, y también una de la premisa fundamental del grupo parlamentario de Morena es: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias por los conceptos, gracias a la revista Forbes por la invitación, y pues esperamos que toda la gente que nos está escuchando, que va a ver esto en las redes sociales, pues sirva para sus conceptos de la política nacional. Muchas gracias. Pues nada, muy agradecidos aquí en Forbes México con nuestros amigos legisladores, Ana Lilia Ansaldo, diputada del PRI, Miguel Ángel Chico, senador por Morena, y Juan Carlos Romero Hicks, nuestro amigo diputado del PAN. Muchas gracias por haber estado en este panel de legisladores sobre la ruta decisiva. Y bueno, pues los invito a ustedes, amigos de Forbes, a seguir conectados en Forbes Conecta para seguir viendo los siguientes paneles que tenemos preparados para ustedes en la ruta decisiva, y recordarles que todo esto lo pueden consultar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y también en nuestro sitio dedicado en foroforbes.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias, saludos. Ana Lilia, gracias. Juan Carlos, gracias. Estén muy bien. Un privilegio compartir la mesa contigo, Miguel Ángel. Te dejamos Al contrario, Juan Carlos, también para mí. que nos ayudes, y a la revista Forbes por esta invitación. México nos necesita. Vamos a trabajar. Gracias a todos los que hicieron lo posible. Gracias por la invitación.